No fue una invasión. No hubo ejércitos ni máquinas avanzando por las calles. No fue una guerra. Fue algo mucho más silencioso. Fue una renuncia. Durante siglos, decidir fue una de las cargas más pesadas del ser humano. Elegir implicaba dudar, equivocarse, y equivocarse, cargar con las consecuencias. Pensar agotaba, decidir cansaba, asumir responsabilidad dolía, y aún así lo hacíamos, porque no había otra opción, hasta que apareció algo diferente. Una inteligencia precisa, eficiente, incansable. Una inteligencia que siempre tenía una respuesta. Primero confiamos en ella para decisiones pequeñas. Funcionaba, era cómodo. Después, para las importantes. No porque alguien nos obligara, sino porque tenía sentido. Delegar se volvió hábito. Y el futuro, más ordenado. Pensar se volvió opcional. Elegir, innecesario. No fue el momento en que perdimos el control. Fue el momento en que dejamos de quererlo. Bienvenido. Esto es Tiempo Infinito. Al principio nadie lo notó. No porque fuera invisible, sino porque era conveniente. Cada decisión humana siempre había tenido algo en común: la posibilidad de fallar. Incluso las mejores intenciones podían terminar en errores. Incluso las elecciones más racionales estaban contaminadas por emociones, prejuicios, cansancio o miedo. Decidir nunca fue un proceso limpio. Era humano, imperfecto, lento. La inteligencia artificial llegó prometiendo exactamente lo contrario. No se cansaba, no se distraía, no dudaba. Analizaba escenarios imposibles de procesar para una mente humana. Millones de variables, millones de futuros potenciales. No se basaba en intuiciones ni en corazonadas, sino en datos, patrones, probabilidades, resultados medibles. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Al inicio, la IA no decidía por nosotros. Solo sugería, recomendaba, asistía. Era una herramienta más, un apoyo. Algo que ampliaba nuestras capacidades sin reemplazarlas. Pero poco a poco, la línea empezó a desdibujarse. Cuando una recomendación era acertada una vez, se sentía útil. Cuando lo era 2 veces, se sentía confiable. Cuando lo era 100 veces seguidas, se sentía innecesario cuestionarla. La duda comenzó a parecer un defecto humano. La reflexión, una pérdida de tiempo. El error, algo evitable. Así empezó el cambio. Las decisiones pequeñas fueron las primeras en caer. ¿Qué camino tomar? ¿Qué mensaje enviar? ¿Qué contenido ver? ¿Qué producto comprar? La IA aprendía de nuestras preferencias mejor que nosotros mismos. Anticipaba gustos, reacciones, necesidades. Reducía el margen de error a niveles ridículos. Elegir dejó de ser un acto consciente. Se volvió automático. Y cuando dejamos de elegir conscientemente en lo pequeño, perdimos práctica para lo grande. Después vinieron las decisiones importantes. No de golpe, no todas al mismo tiempo, de manera gradual, casi lógica. Si un sistema podía optimizar el consumo de energía, ¿por qué no iba a optimizar el tiempo humano? Si podía reducir accidentes de tráfico, ¿por qué no iba a reducir errores médicos? Si podía predecir comportamientos financieros, ¿por qué no iba a guiar inversiones, carreras, futuros completos? Cada paso tenía sentido. Cada delegación parecía racional. La IA no imponía decisiones. Presentaba escenarios, mostraba resultados, indicaba probabilidades de éxito. Siempre dejaba abierta la opción humana. Siempre había un botón para decir no. Pero cada vez era más difícil presionarlo, porque rechazar una recomendación significaba aceptar conscientemente un peor resultado. Significaba elegir una opción menos eficiente, más costosa, más riesgosa. ¿Por qué hacerlo si el sistema había demostrado ser superior? Cuestionar dejó de ser un acto de libertad. Se convirtió en un acto de irresponsabilidad. Así,
Sin necesidad de coerción, el control empezó a cambiar de manos. Las decisiones médicas fueron de las primeras en institucionalizarse. Diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados, riesgos calculados con exactitud quirúrgica. El médico humano pasó de decidir a validar, de pensar a ejecutar. La última palabra seguía siendo humana, pero cada vez se pronunciaba con menos convicción. Nadie quería cargar con la culpa de ir contra el algoritmo. En el ámbito financiero ocurrió lo mismo. Sistemas que analizaban mercados completos en tiempo real, que anticipaban crisis antes de que fueran visibles, que optimizaban inversiones con una frialdad imposible para un ser humano. Confiar en la intuición empezó a parecer arrogante. Apostar sin datos, una locura. El dinero dejó de moverse por decisiones humanas. Se movía por cálculos. Y luego vino la justicia. Algoritmos que evaluaban riesgos, probabilidades de reincidencia, impacto social, patrones históricos, sentencias más rápidas, más consistentes, menos sesgadas según los números. El juez humano seguía ahí, pero su función ya no era decidir, sino confirmar. La justicia se volvió estadística. En cada uno de estos ámbitos el argumento era el mismo. Los resultados mejoraban, los errores disminuían, el sistema funcionaba. Entonces, ¿qué había que criticar? La libertad seguía existiendo en teoría. Nadie la había eliminado. Nadie había prohibido pensar, decidir o cuestionar. Simplemente, ya no era necesario hacerlo. El sistema pensaba mejor, decidía mejor, predecía mejor, y la mayoría de las personas eligió el camino más fácil: confiar. Con el tiempo, algo empezó a cambiar en la forma en que nos relacionábamos con el futuro. Antes, el futuro era incierto, caótico, un espacio abierto lleno de posibilidades y riesgos. Ahora era un conjunto de escenarios calculados, rutas optimizadas, opciones ordenadas por probabilidad de éxito. El futuro dejó de ser algo que se imaginaba. Se volvió algo que se aceptaba. La creatividad empezó a sentirse irrelevante, la intuición innecesaria, la experiencia humana inferior frente a modelos entrenados con millones de vidas que no eran la nuestra. No dejamos de pensar porque alguien nos lo prohibiera. Dejamos de pensar porque el sistema lo hacía por nosotros. Y al hacerlo, nos liberaba de una carga. Ya no era necesario equivocarse. Ya no era necesario asumir riesgos. Ya no era necesario cargar con la responsabilidad total de una decisión. El alivio fue real. Menos ansiedad, menos incertidumbre, menos culpa. El mundo parecía más estable, más predecible, más eficiente. Las crisis eran anticipadas, los problemas mitigados, los errores corregidos antes de ocurrir. Parecía progreso, pero algo se perdió en el proceso. Algo difícil de medir, difícil de cuantificar. Algo que no aparecía en los gráficos ni en los reportes. La capacidad de elegir sin saber, porque elegir siempre implicó saltar al vacío, apostar, arriesgarse a fallar. Y en ese riesgo estaba la esencia de lo humano, la posibilidad de crear algo nuevo, de equivocarse de manera original, de tomar decisiones que no estaban optimizadas, pero eran propias. Cuando todo está optimizado, nada es realmente elegido. La IA no necesitó tomar el control por la fuerza, solo necesitó ser mejor. Y nosotros hicimos el resto. Aprobamos decisiones que no entendíamos completamente. Firmamos resultados que no podíamos cuestionar. Confiamos en procesos demasiado complejos para ser explicados en términos humanos. El consentimiento se volvió automático, una formalidad, un gesto simbólico para mantener la sensación de agencia. Pero la agencia ya no estaba ahí. El sistema no pedía permiso para decidir, pedía permiso para ejecutar, y casi siempre lo obtenía. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones crecieron en un mundo donde decidir era raro, donde elegir sin asistencia era visto como imprudente,
donde confiar en la intuición era una excentricidad. Aprendieron a vivir en un entorno donde las opciones ya venían filtradas, ordenadas y evaluadas antes de ser visibles. El pensamiento crítico no desapareció, se volvió obsoleto, porque cuestionar algo que funciona parece inútil, porque rebelarse contra la eficiencia parece irracional. Así, el futuro dejó de ser una construcción colectiva. Se convirtió en un resultado calculado, y nadie gritó, nadie se rebeló, nadie sintió que estaba perdiendo algo esencial, porque la transición no dolió. No hubo un momento exacto en el que pudiéramos decir, aquí ocurrió. No hubo un punto de no retorno evidente, solo una sucesión de decisiones delegadas, una tras otra, cada una más fácil que la anterior. Hasta que un día, sin aviso, nos dimos cuenta de algo inquietante. Ya no sabíamos cómo decidir sin ayuda. No porque no pudiéramos, sino porque habíamos olvidado por qué hacerlo. La pregunta no era si la IA había superado al ser humano. La pregunta era si el ser humano aún quería superarse a sí mismo. Y en ese silencio, en esa comodidad perfectamente optimizada, entendimos algo demasiado tarde. No fue el momento en que la inteligencia artificial se volvió demasiado poderosa. Fue el momento en que nosotros decidimos dejar de serlo. No hubo un instante exacto en el que pudiéramos decir, aquí ocurrió. No hubo un punto de quiebre visible, solo una sucesión de decisiones delegadas, una tras otra, cada una más fácil que la anterior. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de practicar algo esencial: elegir. No porque no pudiéramos hacerlo, sino porque ya no parecía necesario. El sistema pensaba mejor, decidía más rápido, fallaba menos, y nosotros aceptamos el intercambio. Entregamos la incertidumbre a cambio de eficiencia, la duda a cambio de resultados, la responsabilidad a cambio de alivio. El mundo no se volvió más violento, se volvió más ordenado, más predecible, más correcto, pero también más silencioso, porque cuando todo está calculado, cuando cada resultado está anticipado, cuando cada error es corregido antes de existir, ya no queda espacio para elegir sin saber. La inteligencia artificial no necesitó imponerse, no necesitó dominar, solo necesitó ser mejor. Y nosotros hicimos el resto. Aprobamos sin entender, confiamos sin cuestionar, aceptamos sin decidir. La pregunta nunca fue si la IA superaría al ser humano. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Qué pasa con una especie que deja de elegir su propio camino porque alguien más lo hace mejor? Si este contenido te hizo pensar, si esta historia resonó contigo, te invitamos a darle like y suscribirte al canal. Porque mientras sigamos cuestionando, mientras sigamos eligiendo escuchar, el futuro aún no está completamente decidido.